Gotitas de Esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Reciban todos un saludo muy especial. Hoy, en las Gotitas de Esperanza, la polémica se traslada al cumplimiento del precepto del día sábado, en el cual Dios descansó. Era día de fiesta para los israelitas. El precepto prohibía muchas cosas y permitía solo unas muy pocas. Ante esto, el Señor, que vino para librar a la humanidad de toda esclavitud, incluida la de la ley, intenta sacar a sus interlocutores de esa mentalidad excesivamente jurídica que tenía tantos preceptos a los que los fariseos se mantenían muy fieles y que hacían pesar de una manera muy rigurosa sobre todo Israel. El Señor Jesús, como buen judío, apreciaba el precepto sabático, pero lo que no apreciaba era que la ley del sábado se hubiera puesto por encima de los derechos fundamentales del ser humano y hasta de su dignidad, como es el caso de hoy, con una necesidad humana básica como el hambre, convirtiéndose en una práctica legalista y esclavizante, pues hasta el número de pasos que se podían recorrer estaba determinados. Dentro del sinnúmero de preceptos estaba la prohibición de segar el trigo, pero los discípulos del Señor no estaban segando, sino tomando algunas espigas para restregarlas y comerse los granos porque tenían hambre. Sin embargo, la interpretación de la norma se ponía en contra incluso del comer o del beber. El Señor Jesús consideraba que esto era perverso, pues creaba un conflicto de conciencia que pesaba sobre quien lo cometía y lo hacía sentir como el pecador más terrible. Los fariseos, con la cantidad de prohibiciones que tenían, buscaban vivir una pureza total que les permitiera encontrarse con Dios y entrar en diálogo con Él, y estaban tan dedicados, empleando todas sus fuerzas para encontrarse con Dios, que no se dieron cuenta que era Dios el que en Cristo venía a su encuentro, y que las distancias que la ley había colocado entre Dios y los hombres, en realidad Dios las había borrado, haciéndose como nosotros, injertándose en nuestra historia para rescatarnos. Ya dijimos que la ley prohibía el sábado trabajar para procurarse el alimento y comer las espigas antes de ser ofrecidas a Dios. Pero Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, quiso compararse precisamente con el grano de trigo, que al ser sembrado produce mucho fruto. De manera que si la ley prohibía esto, nada podía oponerse a que quien es el fundamento de la ley pudiera ofrecerse como alimento para satisfacer todas nuestras hambres y necesidades. Un ejemplo: si la ley prohíbe saludar a alguien, no existe una norma que pueda prohibir que ese alguien me salude, se acerque, me abrace y se haga mi hermano. La alusión a los panes consagrados de los que se alimentaron David y sus amigos significa que los discípulos del Señor no solo pueden comer del pan consagrado, sino que también se alimentarán del mismo Dios, que se ofrece como pan, como trigo dador de vida y de vida en abundancia, realidad que se hace efectiva en la celebración de la Eucaristía, nuevo maná del que nos alimentamos el primer día de la semana, el día después del sábado, y que supera el rigorismo sabático, abriéndonos al nuevo día, al día sin ocaso, el día de la libertad y de la esperanza. El Hijo del Hombre, como dice la palabra, es Señor del sábado. No vivimos para el sábado, vivimos para Dios, para el autor del sábado, que no quiere a sus hijos sometidos y esclavizados a una ley que mata, sino como hijos, esto es, libres para amar, para servir, para usar todo cuanto se necesite, de manera que puedan alcanzar el objetivo para el que fuimos creados, viviendo de Dios y viviendo para Dios, y no sometidos a ninguna ley, porque en el amor de Dios y en la aceptación de sus dones se cumple la ley en plenitud y hasta con creces. En realidad, en la Sagrada Eucaristía, pan de Dios ofrecido como don, recibimos el alimento y la capacidad de vivir el mandamiento del amor de Dios al estilo del Señor Jesús. Esto es, la vivencia del amor extremo, que absolutamente ninguna ley está en capacidad de hacernos vivir
ni siquiera por el temor de los castigos más terribles. Demos gracias al Señor. Recibamos hoy la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.